La era del vacío es el libro que escribió el filósofo francés Gilles Lipovetsky bajo el subtítulo Ensayos sobre el individualismo posmoderno, editado originalmente en 1983 y traducido al español en 1986. Se trata de la obra emblemática de Lipovetsky y es uno de los libros básicos sobre el análisis de la cultura posmoderna. Hace siglos se produjo la primera revolución individualista, con la llegada de la cultura de la modernidad. Hoy atravesamos una nueva fase del individualismo occidental, una segunda revolución individualista, una fase de cambio cultural que revoluciona lo cotidiano, mediante una amplia privatización de todo tipo de actividades, una erosión de las identidades sociales y un abandono en el plano ideológico. Vivimos un proceso de personalización que nos arranca del orden disciplinario revolucionario convencional que prevaleció hasta los años 50. Se trata de una fractura de la socialización disciplinaria en camino hacia una sociedad flexible basada en la información y en la estimulación de necesidades, el sexo, el culto a lo natural y la cordialidad. El proceso de personalización lleva a una nueva manera de organización, a un nuevo modo de gestionar los comportamientos con un mínimo de coacciones y un máximo de elecciones privadas, con un mínimo de austeridad y un máximo de deseo, con una menor represión y una mayor comprensión. El proceso de personalización avanza en la medida que las instituciones desde ese momento se adaptan a nuevas motivaciones y deseos, habilitando el tiempo libre y el ocio, manifestando una tendencia a la humanización. Aparecen nuevos procedimientos inseparables de nuevos fines y legitimidades sociales. Valores hedonistas, respeto por las diferencias, culto a la liberación personal, culto al relajamiento y a la sinceridad, al psicologismo y a la expresión libre. Es decir, lo que estamos observando en este cambio es una resignificación del concepto de autonomía. Hasta no hace mucho, la lógica de la vida consistía en sumergir al individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las preferencias singulares, en ahogar las particularidades de cada uno en el marco de una ley homogénea y universal, sean estas convenciones sociales, la voluntad general o el imperativo moral. Predominaba la sumisión y se valoraba el espíritu de abnegación. Pero esa lógica desaparece junto a la imagen rigorista de la libertad, gestándose nuevos valores que impulsan el libre despliegue de la personalidad íntima, la legitimación del placer y la remodelación de las instituciones en base ahora a las aspiraciones de los individuos. El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado. Hoy se defiende el derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar el máximo de la vida, que es parte inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal. Se trata de la manifestación final de la ideología individualista. Se ha producido la muerte de lo colectivo. Es la unión de la transformación de los estilos de vida sumada a la revolución del consumo lo que ha permitido el desarrollo de los derechos y deseos del individuo. Escoger íntegramente el modo de vida de existir de cada uno es el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo. Sin embargo, el proceso de personalización tiene dos caras. La primera es una cara amable, que son los dispositivos fluidos y desestandarizados, la ruptura de las estructuras tradicionales establecidas.
La segunda es la cara salvaje de esta repersonalización, la que representa la voluntad de autonomía de los grupos e individuos. Neofeminismo, liberación de las costumbres y la sexualidad, reivindicación de las minorías, deseos de expresión, movimientos alternativos. La era de la revolución y de la esperanza futurista ha concluido. Entramos en una sociedad posmoderna en la que se modifican los modelos de socialización y se legitima al individualismo hedonista. En la sociedad posmoderna reina la indiferencia de masas, domina el sentimiento de estancamiento, la autonomía privada no se discute y el futuro ya no se asimila a la idea de un inevitable progreso. Esta sociedad posmoderna está ávida de identidad, de diferencias, de tranquilidad. Ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso. La gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, conservarse joven y no forjar un hombre nuevo. Los grandes ejes modernos como la revolución, las disciplinas, el laicismo y la vanguardia han sido abandonados a fuerza de hedonismo. Ya ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ídolo ni tabú, ni siquiera se plantea una imagen gloriosa de sí. No hay ningún proyecto histórico movilizador. Estamos regidos por el vacío, pero se trata de un vacío que no significa ni tragedia ni apocalipsis. La sociedad posmoderna es la apoteosis del consumo. Su extensión a todos los niveles. Consumo de la propia existencia a través de la proliferación del ocio, de las relaciones, de los medios. Estamos en una nueva fase de la sociedad de consumo. Un consumo cool que ha logrado digerir la crítica de la opulencia. El ideal ascético ya no es la referencia cultural, sino el consumo. El capitalismo de hoy funciona a base de una economía libidinal. Los signos de la sociedad posmoderna son la búsqueda de la calidad de vida, pasión por la personalidad, sensibilidad ecologista, abandono de los grandes sistemas de sentido, culto a la participación y la expresión. La vieja rigidez moderna se hunde en una mayor flexibilización, diversificación y en una apertura a todo tipo de elecciones privadas. Actualmente todos los niveles pueden cohabitar sin contradicciones ni postergaciones. La cultura posmoderna es materialista y psi, porno y discreta, renovadora y retro, consumista y ecologista, sofisticada y espontánea, espectacular y creativa. El futuro no deberá elegir entre alguna de estas características antagónicas, sino que convivirá en una correspondencia flexible. Sin embargo, pese al vacío, no estamos sometidos a una carencia de sentido. En la era posmoderna perdura un valor cardinal, intangible, el individuo, y su proclamado derecho a ser libre en un contexto donde crecen las técnicas de control social. El narcisismo es el umbral que establece el paso del individualismo limitado de la modernidad al individualismo total, símbolo de esta segunda revolución individualista. La mejor imagen de esta nueva cultura es la diseminación de lo social, en la que la pertenencia y el antagonismo de clases se disuelve. En esta etapa son más esclarecedores los deseos individuales que los intereses de clase. Sin embargo, el narcisismo no se identifica con la falta de compromiso político, sino que se trata de una destitución de todo lo que antaño fue superior, promoviendo una igualación de las jerarquías y una hipertrofia del ego. No se trata de un individuo desconectado de lo social. Se trata de reducir la carga emocional invertida en el espacio público y en el mismo proceso aumentar las prioridades de la esfera privada, una verdadera transferencia emocional de lo público a lo privado.
Esta última razón individualista no reside en una independencia soberana asocial, sino en ramificaciones y conexiones con colectivos con intereses miniaturizados e hiperespecializados. Así es como encontramos agrupaciones de viudos, padres de hijos gays, de alcohólicos, agrupamiento de tartamudos, de madres lesbianas, de bulímicos, todo tipo de microgrupos de identificación. Lo que hacemos es crear solidaridades de microgrupos que hace retroceder los objetivos universales y resalta la confianza de encontrarse con seres que comparten las mismas preocupaciones, intereses y deseos. Encontrarse con iguales antes que litigar con diferentes. Vivimos entonces en un narcisismo colectivo. Nos juntamos porque nos parecemos. Sentimos la necesidad de reagruparnos con seres idénticos. La modernidad estuvo obsesionada por la producción y la revolución. La edad posmoderna lo está por la información y la expresión. Nos expresamos en el trabajo, por los contactos, en el deporte, el ocio, de modo que pronto no habrá ni una sola actividad que no esté marcada por la etiqueta cultural de la expresión. Vivimos una democratización sin precedentes de la palabra. Cada uno quiere decir algo. Pero cuando mayores son los medios de expresión disponibles, menos cosas se tienen para decir. Es una paradoja, pero nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión, con una sola excepción, el propio emisor. Eso es el narcisismo. El predominio del acto de comunicación por encima de la naturaleza de lo comunicado. La indiferencia por los contenidos. La comunicación sin objetivo. El emisor convertido en el principal receptor. Domina la intención de comunicar por comunicar. De expresarse sin más objetivo que el solo expresar hacia un microgrupo de iguales. Y es allí donde el narcisismo descubre la desustancialización posmoderna. Descubre la lógica del vacío. Aquí, como en otra parte, el desierto crece. Instituciones e ideas como el saber, el trabajo, la familia, el esfuerzo, el ejército, han dejado de resultar trascendentes. Nadie cree más en ellos. Sin embargo, el sistema funciona, las instituciones continúan, pero lo hacen en el vacío, solo por inercia. Dios ha muerto, ya lo afirmó Nietzsche. Pero la novedad es que a nadie le importa. El vacío de sentido o la indiferencia no conducen necesariamente ahora a una mayor angustia. Porque en la era de lo espectacular, las viejas antinomias duras de la modernidad se han vuelto flotantes y flexibles. Ya es posible vivir sin objetivo ni sentido. Y esto sí que es nuevo. La indiferencia crece. Quizás no haya sector donde este fenómeno de indiferencia se vea más claro que en la educación, donde la figura del maestro y la jerarquía se debilita, donde el discurso de la autoridad se ha banalizado y todo el proceso educativo se ha visto neutralizado por la marea de la apatía. Hoy la escuela se parece más a un desierto que a un cuartel. No hay motivaciones ni interés. El colegio es un cuerpo momificado y los docentes un cuerpo fatigado. Y esta misma apatía que todo lo neutraliza aparece en el campo político, donde los porcentajes de abstención en la participación electoral no hace más que crecer.
Los partidos políticos interesan a la población de la misma manera que el clima o los resultados deportivos. La política también ha entrado en la era de la espectacular, liquidando el rigor y la ideología, y allí es donde ocupan su lugar protagónico los medios. Nuestra sociedad es indiferente, no conoce centro ni prioridades, solo estimulaciones. De ello proviene la indiferencia posmoderna, una indiferencia por exceso y no por privación. Existe un sincretismo individualista en el que se reúnen elementos diversos y hasta contradictorios. La persona indiferente se parece más al espectador que al alienado o al oprimido. La apatía no es un defecto de socialización, sino que constituye la expresión de una nueva socialización flexible y económica, una descrispación necesaria para el funcionamiento del capitalismo posmoderno. ¿Por qué este sistema requiere para funcionar de la indiferencia, pero al mismo tiempo promueve instituciones como partidos políticos, escuelas y sindicatos? No es una contradicción, es una simulación, ya que esas mismas instituciones terminan generando la apatía. Cuanto más se exhiben los políticos, más los ridiculiza la gente. Cuanto más comunican los sindicatos, menos se escuchan. Cuanto más se esfuerzan los profesores para que sus alumnos lean, menos leen. ¿Qué pasa cuando la ola de deserción y apatía pasa de lo social a la esfera privada? Podría parecer que marca la autodestrucción, pero no. El suicidio parece incompatible con la era de la indiferencia. En el camino de la indiferencia aparecen la depresión y el hartazgo. La deserción ha generado una democratización sin precedentes de la depresión. Ya no es un fenómeno de clases medias. La indiferencia se apropia de la existencia. Cruzando el desierto nos volvemos vulnerables. La depresión no es un fenómeno exclusivo de las dificultades de la vida actual, sino que está relacionado con la deserción de la res pública, lo que dejó el camino arado para el surgimiento del individuo puro. Se trata de Narciso en busca de sí mismo. Prometeo o Fausto fueron espejos de la condición moderna, pero Narciso es el símbolo de nuestro tiempo. Pasamos del capitalismo autoritario al capitalismo hedonista y permisivo del individualismo más puro. La esperanza revolucionaria va desapareciendo. Se agota la contracultura. La red pública pierde peso. Las grandes cuestiones filosóficas, económicas o políticas van descendiendo a las alturas de cualquier otra preocupación común. En una vasta operación de banalización social. Solo la esfera privada parece salir victoriosa de este maremoto apático. Cuidar la salud, desprenderse de complejos, vivir sin ideal ni objetivo trascendente. Es el fin del Homo politicus e inicio del Homo psychologicus. Una erosión del sentido de pertenencia caracteriza a la sociedad narcisista. Y en ello vivir en el presente es la más clara expresión de la pérdida de referencia histórica. Cuando el futuro se presenta amenazador e incierto, queda retirarse sobre el presente, al que protegemos como parte de una juventud perpetua. El sistema abandona el pasado devaluando tradiciones en una sociedad sin anclajes, indiferente hacia el tiempo histórico. Un narcisismo colectivo que expresa la incapacidad de las sociedades burguesas de afrontar el futuro si no es en la desesperación. Pero no debemos interpretar el narcisismo contemporáneo como una tragedia nihilista, sino como una operación de apatía frívola. El narcisismo ha abolido lo trágico y aparece como una forma inédita de apatía indiferente con el mundo, que se expresa en la rapidez con que se suceden las noticias en los medios impidiendo cualquier emoción duradera. Al mismo tiempo se abandonan los grandes sistemas de sentido y con ello se aumenta el sentido del yo. Se vacían las finalidades sociales de su significado profundo y el discurso psi se involucra en lo social. Una ola de potencial humano inunda una sociedad que se aparta del orden disciplinario, operando un paso más hacia la privatización. Las sociedades posmodernas
conocen una revolución interior, un entusiasmo por el conocimiento y la realización personal, que se manifiesta en un incremento de técnicas de expresión, de comunicación, meditaciones y todo tipo de prácticas orientales. El autoconocimiento sustituye a la conciencia de clase. La conciencia narcisista reemplaza a la conciencia política. Una sustitución que no debe ni mucho menos interpretarse dentro del eterno debate sobre la desviación de la lucha de clases. El narcisismo conduce a una radicalización del abandono de la esfera pública y una concentración en la esfera privada. La dominación social ya no se realiza por imposición disciplinaria como en la modernidad, sino mediante un dispositivo de autoseducción. El narcisismo se convierte en una nueva tecnología de control flexible y autogestionado, donde somos nuestros propios controladores. El narcisismo socializa dessocializando individuos que habitan en un sistema social pulverizado. Obsesionado por sí mismo, Narciso obstaculiza los discursos de movilización de masas. Las invitaciones a la aventura política ya no encuentran eco. La revolución se ha visto desclasada bajo los spots seductores de la personalización del mundo. Así, la era de la voluntad desaparece. La relación con uno mismo suplanta la relación con el otro. La autenticidad domina por encima de la reciprocidad. Se hace un culto al cuerpo, la obsesión por la salud, por la higiene, por el mantenimiento físico. La representación social del cuerpo ha sufrido una mutación comparable con el desmoronamiento democrático de la representación. El cuerpo designa nuestra identidad, se relaciona con la persona, gana dignidad, se lo respeta, se lucha contra su obsolescencia, contra su degradación. El miedo a envejecer y morir, el desinterés por las generaciones futuras intensifica la angustia hacia la muerte, mientras que la degradación de las condiciones de existencia de las personas de edad y la necesidad de ser valorado por la belleza hacen de la perspectiva de la vejez algo intolerable. Y al disiparse cualquier posición trascendente, se engendra una existencia puramente actual, sin finalidad ni sentido. El individuo se enfrenta a su condición mortal sin ningún apoyo trascendente, ni político, ni moral, ni religioso. Vivimos hoy sobre un barril de pólvora. Terrorismo, crímenes, inseguridad, violencia racial, violencia escolar, violencia de género. Solo aparentemente los individuos se vuelven más sociables y cooperativos. Detrás de la pantalla del hedonismo, cada uno explota cínicamente los sentimientos del otro y busca su propio interés. El homo psicológico aspira menos a sobresalir por encima de los demás que a vivir en un entorno distendido sin altura ni pretensiones. La lucha por el reconocimiento no desaparece, se privatiza. Ha sido colonizada por la lógica narcisista. Se trata de una lucha por el reconocimiento estético, erótico y afectivo. Está en juego el deseo de complacer, de seducir, durante el mayor tiempo posible. También el deseo de ser escuchado, aceptado, tranquilizado y amado. Es por eso que la agresividad, el dominio y la servidumbre entre los seres se da actualmente no tanto en las relaciones y conflictos sociales, sino en las relaciones emocionales de persona a persona. A la guerra de cada uno contra todos se le suma una guerra interior llevada y amplificada por el desarrollo de un super-yo duro y punitivo, resultado de las transformaciones de la familia, con episodios como la ausencia del padre. El super-yo transforma su sentido y se presenta actualmente bajo el imperativo del éxito.
que de no realizarse se transforma en una crítica implacable contra el propio yo. Ambiciones desmesuradas y su imposible realización favorecen la denigración y el desprecio de uno mismo en la sociedad narcisista. Por eso el narcisismo se nutre del odio al yo antes que de su admiración. Si al menos pudiera sentir algo, es la nueva fórmula de la desesperación que afecta a un número cada vez mayor de personas. El narcisismo se traduce en un malestar difuso que lo invade todo. Un sentimiento de vacío interior y de absurdidad de la vida, una incapacidad para sentir cosas y seres. Tener relaciones interpersonales sin compromiso profundo, no sentirse vulnerable, desarrollar la propia independencia afectiva, vivir solo, ese sería el perfil de Narciso. Vivimos con miedo a la decepción. Enfriamos el sexo para expurgarlo de cualquier tensión emocional, para llevarlo a un estado de indiferencia y desapego. Se trata del miedo a la decepción, del miedo por las pasiones descontroladas. Ha nacido una cultura cool, libre del melodrama y del final feliz, en la que cada cual vive en un búnker de indiferencia, a salvo de sus pasiones y de las pasiones de los otros. Resulta incómodo exhibir las pasiones, declarar ardientemente el amor, llorar, manifestar con demasiado énfasis los impulsos emocionales. El sentimentalismo como la muerte resulta incómodo. Se trata de permanecer discreto. Pero ello no es la huida del sentimiento, lo que caracteriza a nuestra sociedad, sino la huida ante los signos de sentimentalismo. No es que las personas busquen un desapego emocional y se escuden contra el sentimiento. De hecho, hierven las redes de encuentros, de relaciones, de amor. Hombres y mujeres siguen aspirando a la intensidad emocional de las relaciones. Nunca, quizás, hubo una demanda afectiva tan grande. Pero cuanto más fuerte es la espera, más escaso y más breve se vuelve ese milagro fusional. Cuanto más nos emancipamos de las viejas sujeciones, más rara es la posibilidad de encontrar una relación intensa. Por milenios, las sociedades primitivas han funcionado de un modo salvaje. La violencia de los hombres, lejos de explicarse por cuestiones utilitarias, ideológicas o económicas, ha sido regulada en base a dos códigos: el código de honor y el código de la venganza, que para la mente actual es muy difícil de comprender al haber sido eliminados de nuestra mirada del mundo. Tanto el código de honor como el de venganza representaban la prioridad del conjunto colectivo sobre lo individual. La relación entre las personas eran más importantes y más altamente valorizadas que la relación entre personas y cosas. Tanto el honor como la venganza han sido parte de la violencia al servicio del equilibrio, y se sirven del sacrificio en nombre de la solidaridad del grupo, donde la crueldad es una lógica social y no una parte de la lógica del deseo. Con la llegada del Estado moderno, la guerra se desvincula del código de la venganza y deja de ser un instrumento de equilibrio social para convertirse en un medio de conquista. El Estado se apropia de la guerra, se apodera de territorios y de esclavos, edifica fortificaciones, recluta ejércitos, impone disciplina y convierte a la guerra en una tarea específica propia para especialistas. Si la guerra y el Estado ya dejan de ordenarse en torno a la deuda con los muertos, no significa que la sociedad haya renunciado a la práctica de la venganza. El Estado limitará la práctica de la venganza privada por medio de la justicia pública, dictando leyes propias para moderar los excesos de la venganza. El proceso de civilización en Occidente genera una progresiva y fuerte disminución de crímenes, desaparición de la práctica del duelo, la decadencia del infanticidio y la renuncia a las torturas. El Estado monopoliza la fuerza y el empleo de la violencia individual se vuelve excepcional, mediante una regulación de los comportamientos y a través de la autolimitación del individuo. La vida se vuelve un valor supremo y deja de ser vergonzoso responder una ofensa. Del código de honor se pasa al código de respetabilidad. La violencia se desvaloriza y crece la necesidad
de contar con seguridad pública. Pero actualmente, pese a haber disminuido significativamente el número de acciones violentas entre individuos, la amplia mayoría de las personas creen que los actos violentos están muy difundidos. El sentimiento de inseguridad se extiende. Habida cuenta del divorcio entre los hechos y las vivencias, ¿es la inseguridad una ilusión? ¿Una maquinación del poder o una exageración de los medios que exporta una conciencia falsa con vistas al control social en periodo de crisis y descomposición ideológica? La inseguridad actual surge de un individuo desestabilizado y desarmado que por esa razón ve cómo se amplifican todo tipo de riesgos. Obsesionado por sus problemas personales, acostumbrado a la protección de un sistema represivo que ya no existe. Asistimos a una desprofesionalización del crimen. Una violencia cuyos autores no tienen que ver ya con el AMPA, rompiendo incluso los límites de edad. La delincuencia juvenil se ha hecho más violenta. El culto a la juventud pacifica a los adultos, pero endurece a las más jóvenes, que subidos a la lógica hiperindividualista, tienden a afirmar con urgencia su propia autonomía, aunque para ello deban recurrir a la violencia. Los más jóvenes, que se encontraban protegidos de las consecuencias negativas del individualismo mediante la familia y una educación enmarcada en el autoritarismo y la disciplina, sufren de manera aguda la novedad narcisista. Las referencias individuales y sociales se disuelven. La propia realidad se vacía de sustancia sólida. Es el punto culminante de la desintegración posmoderna, de la licuación de principios, enmarcamiento y ejercicio de autocontrol. Se trata de la expresión exasperada del orden cool. Conforme avanza la era narcisista, la violencia pierde sustancia en una culminación sin programa ni ilusión. Una violencia hard y desencantada, desesperada, sin proyecto, sin consistencia. Es la imagen del tiempo sin futuro, que valoriza el todo ya. La primera revolución individualista, la de los estados modernos, supuso la sustitución de la religión por la ideología, configurando una era de revoluciones y luchas sociales violentas. Esa fase histórica y heroica de individualismo se convirtió en una movilización politizada alrededor de valores, predominando el todo social sobre lo personal, organizando a los individuos alrededor de la cosa pública, mediante enfrentamientos de clases o de valores. Inclusive la posibilidad de la violencia de una sociedad contra el Estado, propio de la revolución, o del Estado sobre la sociedad, característica del terror. Pero la segunda revolución individualista, la de la posmodernidad, contribuye a eliminar la ideología de la lucha de clases. En todas partes, prima la negociación por encima de los enfrentamientos violentos. La segunda revolución individualista significa una renuncia masiva a la res pública y en particular a las ideologías políticas. El orden rígido y disciplinario de la ideología se vuelve incompatible con la flexibilidad y la desestabilización cool. Quizás el mayo del 68 fue la primera revolución indiferente. Una revolución sin plan, sin finalidad, sin víctima ni traidor, sin filiación política. Pero por otro lado es también todavía un movimiento revolucionario de tono tradicional y de carácter subversivo. El mayo francés de 1968 se trata de una expresión bisagra. Por un lado conserva procedimientos revolucionarios como barricadas, choques violentos con la policía, huelgas, pero por otro lado se trata de una revolución sin proyecto histórico. Se trata de un levantamiento cool, sin muerte. Es en definitiva una revolución sin revolución. Mayo del 68 prefigura las revoluciones posmodernas que se valen de las comunicaciones en las calles, en las aulas y en las fábricas. No se trataba de tomar el poder, de trazar una línea entre buenos y malos. Se trataba de cambiar la vida,
de liberar al individuo de 1000 alienaciones, desde el trabajo hasta el supermercado, de la televisión a la universidad. Se trata de una ideología flexible, política y convivencial, un collage de lucha de clases y libido, de marxismo y de espontaneidad, de crítica política y de poesía. Mayo del 68 es ya una revolución personalizada contra la autoridad represiva del Estado, una transición caliente entre la era de las revoluciones sociales y políticas y la era narcisista, apática y desideologizada. A medida que el antagonismo de clases se normaliza, surgen explosiones aquí y allá, sin pasado ni futuro, que desaparecen con el mismo fulgor con que aparecieron. Ahora las violencias sociales tienen un elemento en común, y es que ya no entran en el esquema dialéctico de la lucha de clases articulada en torno a un proletariado organizado. Primero fueron los estudiantes, y hoy los jóvenes desempleados, los sin vivienda, los excluidos. La violencia se ha marginalizado y desideologizado. Allí donde al contrario reina la obscenidad de la intimidad, la comunidad se hace a pedazos y las relaciones humanas se vuelven destructoras. La disolución de los roles públicos y la compulsión de autenticidad han engendrado una forma de incivismo, un repliegue a nuestro gueto íntimo, disminuyendo el sentimiento de pertenencia a un colectivo. Liquidada la conciencia de clase, se fraterniza sobre la base del barrio, la región o los sentimientos comunes. Pasamos de la lucha de clases a la lucha de todos contra todos. El sociólogo norteamericano Richard Sennett dice que el propio acto de compartir remite cada vez más a operaciones de exclusión, un grupo selectivo que rechaza a todos aquellos que no forman parte de él. Los guetos se encienden como acelerando el vacío posmoderno. Hoy, las violencias que estallan en los guetos se apartan de cualquier proyecto histórico, fieles al proceso narcisista. Revolución pura del desempleo, de la marginación y del vacío social. Somos finalmente personajes de una novela de Peter Handke. Sufrimos de la soledad indiferente, que no se relaciona con la soledad de los héroes clásicos. Es una soledad banal. El conflicto ha dejado paso a la apatía. El yo ya no vive en un infierno poblado de otros, de egos rivales. Se vive en un desierto de autonomía y neutralidad asfixiante, que no tiene ni principio ni fin, donde el otro se ha disuelto. Cada uno exige estar solo, cada vez más solo. Aquí el desierto es ahora. ¿Quién puede prever lo que significarán dentro de unos decenios conceptos tales como el de mujer, niño, hombre? ¿En qué abigarradas formas se distribuirán? El abandono de los roles e identidades instituidos y exclusiones clásicas hace de nuestro tiempo un paisaje aleatorio, riquísimo en singularidades complejas. ¿Qué significará lo político? Ya lo político y lo existencial no pertenecen a esferas separadas. Las fronteras se borraron, tambalean. Vivimos en un desierto paradójico, sin catástrofe, ni tragedia ni vértigo, que ya no se identifica con la nada o con la muerte. Pero lo que no está permitido es perder la esperanza en el desierto.